Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi cordial saludo para ustedes, estimados docentes. Vamos a darle lectura a la agenda que tenemos planificada para el día de hoy. Primero la bienvenida, que ya fue dada. Activación de presaberes mediante la presentación de imágenes relacionadas al tema. Luego viene la explicación de los temas, ley de senos, problemas de aplicación con la ley de senos y la ley de cosenos. Por medio de la secuencia didáctica, problema, solución, conclusión o ejercicio o tarea. Se da la resolución de dudas. Luego, para el cierre, pues estaremos compartiendo la asistencia por medio de un formulario de Google. Voy a dejar de compartir y vamos acá. Vamos a darle compartimiento a lo que es la diapositiva en donde tenemos las imágenes. Y por supuesto, acá vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos varias imágenes que observamos en las imágenes. A simple vista ahí podemos ver nuevamente otros tipos de rectángulos. Entonces con esos otros tipos de rectángulos podemos ver ahí que vamos a seguir profundizando más en la trigonometría, estudiando triángulos, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que acá no solo es limitarnos a las funciones trigonométricas y al teorema de Pitágoras, sino que ya vamos a ver el estudio de otros temas como la ley de senos y la ley de cosenos, ¿verdad? Que es la otra alternativa para poder resolver triángulos, y por supuesto también acá podemos ver que no todos cumplen con la forma de ser un triángulo rectángulo. Entonces con esto pues vamos a iniciar la clase de hoy, ¿verdad? Con la presentación de las imágenes. Ahí podemos ver que a los ángulos ya les vamos dando un nombre, ¿verdad? En distintos libros nosotros podemos ver que los ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C, pero acá podemos ver que los ángulos ya están con letras griegas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá alfa, beta y gamma, que son las letras griegas que se utilizan para poder enunciar ya sea la ley de senos o la ley de cosenos. Entonces dejo de compartir y paso a la pizarra que vamos a estar utilizando el día de hoy, ¿verdad? Y solo veamos un momentito y veamos acá. Ahí estamos. Vamos a empezar con el tema. Veamos acá. Ahí estamos. Solo vamos a aceptar a la última persona acá. Ya los demás compañeros se irán sumando. Y bueno, ahí estamos. Ya tenemos la pizarra. Espero que la estén viendo en su pantalla. Solo voy a constatar. Ahí estamos. Ya está la pizarra. Entonces vamos a
a ir con el tema del día de hoy. Entonces vamos con el tema y vamos a iniciar con ley de senos, que también es conocida como teorema del seno o teorema del seno. Así es conocida la ley de los senos. Entonces, como la secuencia didáctica nos indica, vamos a ir primero con el problema. Y el problema nos señala lo siguiente. Resolver los siguientes triángulos por medio de la ley de senos. Dos puntos. Vamos a necesitar una imagen. Vamos a tomarla de esta otra pizarra que ya está elaborada. Y bueno. Y tenemos acá dos casos. Solo permítanme, esta no es la imagen. Le voy a dar a eliminar. Aquí está. Ahí estamos. Entonces tenemos acá los triángulos que vamos a estar resolviendo por medio de la ley de los senos. Bien. Vamos acá. Ahí estamos. Vamos a componer acá unos detalles y luego ya podemos continuar. Solo voy a ver quién está solicitando entrar. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos acá los triángulos que hemos de resolver por medio de la ley de los senos. Entonces proseguimos con la solución. Bien, y nosotros, para poder comprender de dónde viene la ley de los senos, primero tenemos que esquematizar la siguiente situación. Recordemos que la ley de los senos se utiliza en la solución de triángulos oblicuángulos. O sea, son triángulos que en este caso no tienen un ángulo recto. Los tres son ángulos agudos, ¿sí? O podemos tener un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ese es el caso, ¿verdad? Y por ejemplo, acá a nosotros nos indican que para conocer el origen tenemos que conocer el siguiente triángulo. Por ejemplo, acá nosotros nos vamos a referir a esta figura. Voy a llevarme acá esta imagen y veamos acá. Solo permítanme. No, vamos a tener que seleccionar la imagen porque como que no quiere. Veamos acá. Vamos a imágenes, ¿verdad? Vamos a tener que seleccionar la imagen, o permítanme, quiero ver si no se pegó más arriba. No se pegó. Entonces acá sí vamos a tener que seleccionar la imagen. Vamos acá. Mejor sí, eso es lo más seguro que vamos a estar haciendo. Entonces, nosotros nos vamos a referir a este triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, esa imagen va a ser nuestra referencia.
Solo permítanme que acá, ahí estamos. Ese triángulo va a ser nuestra referencia debido a que ahí, a partir de ahí vamos a poder analizar de dónde se origina la ley de los senos. Entonces, solo permítanme eliminar. Hasta acá abajo se habían pegado estas imágenes. Por ejemplo, en ese sentido, ahí nosotros podemos decir de que la ley de los senos, ese va a ser el origen, porque vamos a empezar con lo que es el análisis del triángulo rectángulo. Solo permítanme un momentito. Entonces, como nosotros tenemos esa figura para la referencia, entonces lo primero que vamos a hacer para analizar la figura es lo siguiente. Solo permítanme acá. No es esta, es esta otra. Ahí estamos. Va. Nuestro análisis va a ser el siguiente triángulo rectángulo. Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es que le tenemos que agregar las letras mayúsculas a lo que son los ángulos, basándonos desde la izquierda, en donde vamos a tener el primer ángulo, vamos a tener el segundo ángulo y el tercer ángulo. Permítanme acá, vamos a corregir acá esto. Solo le voy a dar acá, eliminar, igual a este le voy a dar y eliminar, ¿verdad? Solo veamos acá cómo nos sale. Ahí estamos y ahí estamos. ¿Sí? Va. Perfecto. Tenemos el triángulo, tenemos los tres ángulos. Y ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a colocar una letra mayúscula a cada ángulo. Por ejemplo, acá tengo ángulo A. Voy a tener ángulo B. Y el ángulo C. Esa es la perspectiva que yo voy a tener de los ángulos. Pero ahora que ya los ángulos tienen nombre, entonces es necesario que le coloquemos el nombre a los lados, ¿verdad? Que, por ejemplo, el lado opuesto del ángulo A va a ser el lado A. Los lados los vamos a colocar con letras minúsculas, ¿verdad? Por ejemplo, el lado B va a estar opuesto al ángulo B. Y el lado C va a estar opuesto al ángulo C. Y así sucesivamente es como se forma el ángulo que nosotros... Permítame acá. Aquí es lo que nosotros vamos a estar formando el origen de la ley de los senos. Ahora, hay muchas personas que los nombres de los ángulos no los trabajan con letras. Los trabajan con letras griegas. Entonces, si yo quiero, le puedo agregar letras griegas. Por ejemplo, vengo yo y, por ejemplo, en el ángulo A le puedo colocar como alfa. Por ejemplo, en el ángulo B puedo agregar a beta. Y en el ángulo C puedo agregar, permítanme acá, a gamma. Así también lo podemos trabajar y es válido, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, nosotros ya podemos formar las divisiones. Entonces, las divisiones se hacen con la siguiente igualdad. Por ejemplo, yo acá voy a tener primero lo siguiente, que a partir de esto, con el opuesto, yo voy a saber que A va a estar dividido
dentro del seno de alfa, y que va a ser igual a nuevamente otra fracción, y vamos a tener a b que va a estar dividido dentro de el seno de beta. Vamos a localizar acá la letra, y luego voy a tener acá que esto va a ser igual a c partido o dividido el seno de, permítame acá, c partido el seno de gamma, ¿sí? Ahí ya tenemos lo que es la forma general de la ley de cosenos. Pero bien, hay un equivalente a esa forma general de la ley de los cosenos, y que pues quizás le puede dar a usted lo mismo trabajar con esa forma. Esa otra forma consiste en la siguiente manera, o sea, es colocar esto pero a la inversa, es decir, que yo voy a tener el seno de a, por ejemplo, si quiero trabajar con letras, con las letras del abecedario y no con letras griegas, por ejemplo, tengo el seno del ángulo A, y que va a ser igual a nuevamente la división de el seno del ángulo B partido el lado B, permítame acá, corrijo, y luego voy a tener el seno, solo voy a colocar la fracción, el seno de el ángulo C, y que va a estar partido dentro del lado C. O sea, este es el equivalente, pero acá estoy utilizando letras del abecedario, pero también yo hubiera podido utilizar las letras griegas, que no hay ningún problema, pero en lo personal yo más trabajo con la primera forma, ¿sí? Entonces esa es la forma general y la forma equivalente, ¿verdad? Y ahora, ¿cuándo vamos a saber nosotros que vamos a poder utilizar la ley de senos? Bien, nosotros vamos a saber que cuando nosotros podemos utilizar la ley de senos es en la siguiente situación, ¿verdad? Primero nosotros vamos a saber que podemos utilizar la ley de senos primero cuando se conocen dos lados y un ángulo, ¿verdad? Entonces lo vamos a separar. Se utiliza cuando, veamos acá, dos puntos, y el primer caso dice que se va a utilizar cuando se conocen dos lados, el valor de dos lados y un ángulo. Pero también dice que se puede utilizar cuando se conocen, veamos acá, cuando se conocen dos ángulos, el valor de dos ángulos, y ¿me escuchan? No puede ser. Sí. Se fue el internet, voy a detener la grabación. Ahí estamos. Perdón, pero acá no había puesto a grabar, disculpen, entonces iba a salir un poquito extraviado, pero vamos a ver otro ejemplo. Entonces acá tenemos que resolver así. Voy a recapitular para que así ustedes al momento de ver el video no se les dificulte, va. Recordemos, primero sustituimos los datos acá conforme al triángulo. Tenemos que 15 es el lado A, 60 es el ángulo A, B, que no tiene un valor, el seno de beta, ¿verdad? O el ángulo B, ¿verdad? El seno del ángulo B. Luego tenemos el lado C, que no tiene valor, pero el seno de 48, que es el ángulo C, pues sí se conoce. Calculamos el valor del ángulo faltante, sumamos los ángulos que tenemos y luego lo restamos con el 180 y nos da un 72. Volvemos a sustituir y acá podemos ver de nuevo cómo fuimos operando, o
Y para calcular el lado B nosotros elegimos 15 dividido el seno de 60, que va a ser igual a B por el seno de 72. Como pudimos ver acá, multiplicamos el seno de 72 en ambos lados y nos quedó 15 dividido el seno de 60 por el seno de 72 igual a B. Calculamos el seno de 60 y calculamos el seno de 72 y el primer caso nos queda 0.86602 por el seno de 72, que equivale a 0.95106. Ahora, resolvimos la división acá y tenemos 15 dividido 0.86602 y miren, acá tenemos que nos da un resultado de 17.3206. Ahora, nuevamente, guiándonos por la jerarquía operacional, lo que vamos a hacer es resolver la multiplicación. Entonces acá voy a borrar la multiplicación porque lo que voy a colocar es el resultado. Entonces tengo un 17.3206 y que va a estar multiplicado por un 0.95106 y este me va a dar una cantidad de 16.47 y ese es el resultado, o vamos a decir el valor del lado B. Por lo tanto, yo de nuevo me voy a jalar o voy a copiar de nuevo la forma general de la ecuación de la ley de los senos. ¿Por qué lo hago a cada rato? Porque tengo que ir sustituyendo los datos que ya voy encontrando. Y ya encontré el valor del lado B, que es igual a 16.47. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o inquietud respecto al cálculo que acabamos de encontrar? ¿Alguna duda? Perdone, ¿y el de la C? Ahorita vamos a encontrar el lado C, no se preocupe. Yo lo que quiero saber si tienen dudas con el cálculo del lado B. Bueno, si no tenemos dudas, nos vamos con el lado C, que aquí ya nos está preguntando. ¿Sí? Este resultado 16.47 es el valor del lado B, ¿verdad? Exactamente, es el valor del lado B. Y ahorita vamos a calcular el valor del lado C. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente, que para calcular el valor del lado C me voy a basar en la siguiente igualdad. Voy a volver a copiar acá y la igualdad que voy a utilizar es de los datos que tengo del lado A y el seno del ángulo A o del ángulo alfa. Es decir, que yo me voy a quedar con 15 partido el seno de 60 grados y que va a ser igual a C partido el seno de 48, porque así no se me complica. Porque si no tengo el valor del ángulo, entonces no voy a poder resolver ahí. Entonces acá tengo lo siguiente. Aquí nos podemos saltar unos pasos porque ya conocemos cuál es el proceso de 15 partido el seno de 60. ¿Sí? Ese ya lo hemos calculado en el proceso anterior. Entonces es por eso que se toma. Es el que da el ejercicio y es el que ya hemos calculado para no complicarnos la vida. Entonces hacemos lo siguiente. Tal y como lo hicimos en el proceso anterior, recordemos que ahí nosotros vamos a estar primero multiplicando en ambos lados el seno de 48. Por lo tanto, nosotros vamos a multiplicar ahorita por el seno de 48 grados, ¿sí? Y entonces, el seno de 48 grados lo voy a anular del lado derecho y solo me va a quedar la letra C, que es el valor que necesito encontrar. Bien, ahora el segundo proceso es, en este caso, permítame acá, el segundo procedimiento es calcular, en este caso, el seno de 48. Acá lo que voy a hacer es únicamente sustituir el valor que ya me salió en la división de la fracción, ¿verdad? De 15 partido el seno de 60 y este me queda 17.3206. Ahora, ¿por qué de una vez coloco este valor? Porque este ya lo he calculado en el proceso anterior. Lo único diferente acá es que voy a tener que calcular el valor del seno de 48. Por lo tanto, en mi calculadora yo escribo
el seno de 48. ¿Y cuánto me da el valor del seno de 48? Me da 0.7431 y finalmente un número 4. ¿Sí? Y ahora el proceso siguiente acá va a ser hacer la multiplicación, resolver el producto. Entonces voy a borrar acá la multiplicación para colocar el resultado. Por ejemplo, acá tengo un 17.3206 multiplicado por 0.74314 y esto me da igual a un 12.87, que es el valor del lado C. ¿Sí? Ese es el valor del lado C, 12.87. Ahora vengo de nuevo con la ecuación general de la ley de los senos y tengo acá lo siguiente. Voy a dejar por acá y miren, acá lo que voy a tener es colocar el valor de 12.87 y ya obteniendo todos los valores yo ya he terminado de resolver el ejercicio. ¿Sí? Y así es. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a aplicar. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda con la resolución de este ejemplo. Y siempre pues vamos a resolver otro ejemplito porque tenemos el caso en donde solo nos dan el valor de los lados y un ángulo. Bien, entonces no hay ninguna duda al respecto. Solo dame chance de tomar una captura, Lick. Muy bien. De todas formas, ya saben, esta pizarra se las voy a estar compartiendo en Classroom, así como las otras pizarras que ya hemos visto en clases anteriores. Ustedes pueden revisar en Classroom y ahí pueden descargar la imagen, porque estas pizarras yo las guardo como imagen y así ustedes las pueden descargar, no les pesa tanta, no les abarca tanta memoria en el teléfono. Y así en cualquier momento, con o sin internet, ustedes puedan abrir la imagen y puedan ahí copiar o no sé, o leer, ¿verdad? De lo que estemos haciendo. Entonces, si no hay dudas, me voy al ejemplo número 2. Pero voy a empezar desde acá arriba. Solo permítanme, voy a hacer esto a un lado. Y voy a tener que hacer la línea de la separación. Es muy necesaria, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver el inciso B. Según lo que tengo acá entendido, en el inciso B tengo lo siguiente. Solo permítanme acá. Vamos a copiar acá. Solo permítanme. Y veamos. Démosle pegar. Entonces en el inciso B lo que tenemos, compañeros, es, permítanme acá, la resolución de este triángulo rectángulo, en donde yo tengo que encontrar, si nos damos cuenta acá, tengo el valor del ángulo A, tengo el valor del ángulo A, tengo el valor del lado A, tengo el valor del lado B, no tengo el valor del ángulo B, no tengo el valor del ángulo C y tampoco tengo el valor del lado C. Entonces, basado en esto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a acá basar en la ecuación general de la ley de los senos, porque lo primero que voy a hacer yo es sustituir los datos. Entonces acá, permítanme, voy a traerme esto para acá. Y ahora vean cómo voy a sustituir los datos. Acá 8 es el lado A. Mejor se los voy acá a enumerar para que ustedes no tengan así alguna duda. Veamos. Mejor se los voy a hacer con... por ejemplo, el valor del lado A va a ser igual a 8. Luego tengo que el valor del lado B va a ser 10. Luego tengo que el valor del ángulo A o del ángulo alfa, veamos acá, alfa va a ser igual a
y voy a colocarlo de esta manera, es igual a 35 grados, ¿verdad? Pero ahora vean acá. O miren, lo voy a hacer mejor con letras en esta parte. Ajá. ¿Verdad? Entonces el ángulo A es igual a 35 grados. Ahora veamos. Acá no conozco el lado C. Lo voy a poner con un signo de interrogación. No conozco el ángulo C. No lo conozco. Ahora, el ángulo B tampoco lo conozco. Entonces, esto es fundamental para que usted tenga el conocimiento de qué valores va a sustituir en la ecuación. Por ejemplo, acá tengo lo siguiente. Como A es igual a 8, voy a sustituir acá 8. El ángulo de A, ¿verdad? Que es igual a 35 grados. Por lo tanto, yo voy a colocar los 35 grados. Ahora B. Tengo acá que B es igual a el seno de... Va a ser igual a 10 partido el seno del ángulo B, que no conozco. Ahora tengo acá a C partido el ángulo C. Y como pueden ver acá, compañeros y compañeras, no conozco los dos ángulos y un lado. Y bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, para poder nosotros darle solución, vamos a calcular, permítame acá. Ahí estamos. No, es que esto sí reacciona de diferente manera. Vamos a calcular el valor del ángulo B. Del ángulo B. Porque ahí no nos queda de otra. Tenemos primero que empezar con los ángulos. Porque así vamos a poder conocer todo lo desconocido. Por ejemplo, acá tengo calcular el valor del ángulo B. Y tengo lo siguiente. Acá voy a señalar que... permítame acá. Me voy a llevar esta ecuación que ya he elaborado. Y por ejemplo, yo acá voy a tomar únicamente la siguiente igualdad. Como lo que necesito es conocer el ángulo B, entonces yo voy a tener que 8 dividido el seno de 35 va a ser igual a 10 dividido el seno de B. Ahora bien, entonces, lo que yo necesito ahora hacer es multiplicar en ambos lados el seno de B. Y por lo tanto, multiplicando en ambos lados, me queda lo siguiente. Yo acá de nuevo voy a agregar, y miren acá, voy a agregar acá el signo de la multiplicación, y voy a escribir el seno de B, del ángulo B. Y por supuesto, voy a eliminar acá la fracción, y solo voy a dejar el número 10, que es el único número que tengo yo acá. Ahora bien, continuando con el proceso, acá tenemos que tengo que despejar 8 dividido el seno de 35, porque el propósito es que yo tengo que dejar completamente sola en el lado izquierdo el seno de B. Entonces, acá la fracción vuelve a surgir, porque fíjense que acá, aunque nosotros podríamos decir que por proporcionalidad, ¿verdad? Podríamos dejarlo de la siguiente manera. Miren, para no complicarnos la vida, aquí nosotros, permítanme acá, sí, por proporcionalidad pudimos haber hecho un intercambio. Y saben que mejor voy a regresar al proceso anterior y mejor vamos a hacer ese intercambio para que se vea así más, para que se vea así bien calidad. A ver, entonces voy a tener que eliminar esto. Voy a eliminar. Entonces miren, vamos a multiplicar en ambos lados el seno de 35 por proporcionalidad. Entonces voy a tener acá el seno de 35, o sea que va a estar multiplicando también en ambos lados. Y como pueden ver ustedes, para que pueda suceder esto, lo que voy a hacer es de que acá voy a eliminar la fracción y me va a quedar, miren, una multiplicación.
Ahora bien, nosotros aquí nos podemos dar cuenta que acá, para que quede solo el seno de beta o el seno del ángulo B, lo que vamos a hacer es que tenemos que dividir 8 en ambos lados. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, que acá vamos a agregar en el lado derecho una fracción, agrego la fracción, acá 8 va a ser el denominador y acá lo borramos. Y por supuesto borramos el signo de la multiplicación, solo nos va a quedar el seno del ángulo B. Y acá arriba vamos a tener el producto de 10 por el seno de 35 grados. Miren. Y ahora miren acá, veamos acá. Borramos esto y miren. Entonces ahora ya tenemos esto. Ahora bien, si nosotros queremos finalmente, para solo hacer el procedimiento en sí, podríamos de una vez despejar el seno, ¿verdad? Y para que quede de la siguiente forma. Por ejemplo, acá voy a despejar y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, B, el seno de B. Voy a despejar el seno. Entonces B va a ser igual. Y acá vamos a decir que va a ser el seno inverso. Vamos a abrir un paréntesis acá. Y me voy a copiar esto. Le voy a dar copiar. Lo voy a pegar acá adentro. Y no me sale ustedes. Lo voy a tener que volver a hacer absolutamente todo. Entonces acá voy a introducir una fracción y voy a tener 10 por el seno de 35 grados. Y miren, ahí vean, ahí ya me quedó la ecuación con el que voy a encontrar el valor del ángulo B. Y acá, ahí ya solo me voy haciendo lo siguiente. Tengo que calcular el valor del seno de 35 con mi calculadora. ¿Cuánto les da, compañeros y compañeras? El seno de 35. Vamos a nuestra calculadora. Seno de 35 nos da 0.573557. ¿Verdad? Solo veamos 58 es. Solo permítanme 0.5735.8. 358. Ahora, resolvemos la multiplicación de 10 por 0.57.358. Y esto nos va a dar una cantidad de, veamos acá. Voy a copiar acá. Pego. Ahora lo que voy a hacer acá es resolver la multiplicación. Entonces coloco el resultado de la multiplicación de 10 por 0.57358 y me da una cantidad de 5.7358 dividido 8. 5.7358 lo voy a dividir dentro de 8 y me va a dar un resultado de 0.71. Voy a volver a copiar acá y acá voy a eliminar acá la fracción porque ya resolví esa división y me va a quedar 0.71. 0. Lo vamos a aproximar mejor a 2 cifras para que nos quede mejor como un 0.72. Y luego vamos a sacar el seno inverso de 0.72, recordando que nuestra calculadora le vamos a apretar el botón de Shift. Después del botón de Shift pulsamos el botón de seno y les tiene que salir seno a la menos 1, ¿sí? Y así es como le sale el seno inverso. Y ahora yo lo que voy a hacer en este momento es resolver y ahí ya voy a obtener el valor del ángulo B. El valor del ángulo B me sale lo siguiente. Veamos, seno inverso de 0.72
nos da igual a un ángulo de 46.05. Y ese es el valor del ángulo B. Lo voy a colocar acá como potencia para que así le pueda colocar los grados, ¿verdad? Y bien, ahí ya tenemos el valor del ángulo B, que es igual a 46.05. ¿Alguna duda con el procedimiento que se utilizó para resolver ese ejercicio? ¿Ninguna? La llamada a ver si no hay algún mensajito acá. Bueno, tiene que observar bien, compañero, ¿sí? Va. Porque lo que se aplicaron fueron despejes. Únicamente despejes, ¿verdad? Bien. Aquí, facilísimo. Voy a recapitular rápido. Acá, lo que hicimos fue multiplicar en ambos lados el seno de 35 y multiplicar en ambos lados el seno de B. Y así, utilizando este concepto, trasladamos al lado izquierdo el seno de B y al lado derecho el seno de 35. ¿Sí? Ahora bien, como el propósito es que tenemos que dejar la letra B completamente sola, dividimos en ambos lados 8. Y es por eso que en la siguiente fase nos queda el seno de B, que va a ser igual a 10 por el seno de 35 dividido 38. Ahora, lo que nos falta despejar únicamente es el seno, ¿verdad? Y al despejar tenemos que el seno despejándolo nos queda en el otro lado de la ecuación como el seno inverso y que va a estar multiplicado por 10 por el seno de 35 dividido 8. Calculamos el seno de 35, luego resolvimos la multiplicación, luego resolvimos la división y por último calculamos el seno inverso de 0.72, que es B igual a 46.05. Ahora bien, para calcular el ángulo faltante, y acá nosotros vamos a ver que el ángulo faltante, veamos cuál es el ángulo faltante. Solo que sabe que ahora hagamos lo siguiente. Me voy a ir para acá, para acá, para acá. Me voy a llevar acá esto. Y vean lo siguiente. Me vuelvo a llevar la ecuación de la ley de los senos. Y miren, acá lo que hago es sustituir el valor que encontré, que es el ángulo de 46.05 grados. Bien, ahora como yo ya tengo este valor, lo que tengo que encontrar es el ángulo C o el ángulo gamma. Entonces acá le voy a cambiar o sí. Ahí estamos. Entonces, como me falta el ángulo C, entonces ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar esta misma ecuación acá. Y vean cómo voy a hacer la sustitución. Aquí voy a yo establecer que el ángulo C, permítame acá, que el ángulo va a ser igual a la resta de 180 más la suma de los ángulos conocidos. Tengo que acá 35 más 46.05 que van a ser los ángulos conocidos. Para que así yo resuelvo la suma acá y me va a quedar de la siguiente forma. Entonces coloco acá esto y tengo acá que que primero sumo 35 más 46.05 y esto me da 81.05. Ese es la suma de estos dos ángulos conocidos. Ahora de último lo que voy a hacer es resolver la resta. Es decir que yo voy a estar restando, en este caso,
el 180 menos 81.05. 180 menos 81.05. Y esto me va a dar un ángulo de 98.95 grados. Siempre se me olvida acá colocarlo. Y así es, 98.95 grados. Ese es el valor del ángulo faltante. ¿Sí? Ahora, de nuevo, voy a reescribir en la ecuación de la ley de los senos. Y acá tengo que en esta cuestión solo voy a sustituir el valor del ángulo faltante, que son 98. Permítame acá. 98.95 grados. Y miren, ahora ya solo me falta el valor del lado C. Entonces, voy acá y de último lo que voy a establecer es calcular el valor del lado C. Pero, ¿qué igualdad me sugieren ustedes que tome? Y creo que prácticamente vamos a coincidir que para poder calcular el valor del lado C, nosotros vamos a tomar la igualdad de 8 dividido el seno de 35. Y por lo tanto, yo me voy a tomar de nuevo esta ecuación. Es muy importante que ustedes sepan por qué la retomo de nuevo, porque ahora de esta ecuación voy a necesitar únicamente lo siguiente. Voy a necesitar la igualdad que tengo en A dividido el ángulo de A, que va a ser igual a C partido el seno de C, es decir, de 98.95. Es esta igualdad la que voy a necesitar. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Acá voy a multiplicar en ambos lados el seno de 98.95. Es decir, que acá voy a multiplicar y voy a decir que esto va a estar multiplicado por el seno de, y acá voy a colocar, permítame acá, de 98.0, permítame acá, 98.95 grados. Y ahora acá lo que voy a hacer es, permítame acá, vamos a quitar y va a ser igual a C. Por supuesto, ahora el siguiente paso acá va a ser calcular, en este caso, el seno de cada valor. Por ejemplo, acá 8 va, permítanme, vamos a agregar la fracción. Entonces acá voy a tener 8 y lo primero que voy a hacer yo ahí es calcular el valor del seno de 35, que como ustedes saben, este ya está calculado, ¿sí? Entonces, acá regresemos. Aunque acá lo hicimos de otra forma, pero si nos damos cuenta, acá el seno de 35 es igual a 0.57358. Entonces, 0.57358. Regresemos acá y vean, es este mismo valor que voy a utilizar. O sea, hay valores que si al revisar el procedimiento nos pueden dar ventaja, porque ya no tenemos que estar, solo lo copiamos. Pero eso sí, solo tenemos que revisar que sean los valores que necesitamos. Entonces acá voy a tener yo el seno de 98.95. Veamos acá, 98.95. Y esto va a dar igual a 0.9878. Que va a ser igual al lado C. Ahora, lo que hacemos acá es resolver la división. Y ciertamente en la anterior, lo único que no hicimos fue colocar el valor de la división. Entonces, ahí nosotros, para colocar el valor de la división, tenemos lo siguiente. Nosotros acá voy a borrar acá la fracción, porque borrando la fracción me estoy dando la idea de que ahí
voy a resolver la división y que me va a quedar como un 13.9475. No, es 94, 74 y 9, perdón. Ahí estamos. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer acá es resolver la multiplicación. Y acá tengo que esa multiplicación me va a dar el siguiente valor. Esa multiplicación me da lo siguiente. Voy a borrar acá esto. Y entonces acá tengo un 13.9474.9 por 0.9878. Y esto nos va a dar un valor de, permítanme acá, 13.78. Y entonces ahí tenemos que el valor de C va a ser igual a 13.78. Vamos acá y vamos a tomar de nuevo la ecuación de la ley de los senos. Y ahora tenemos acá esto. Elimino y tengo 13.78. Y ahí está ya todo resuelto, ¿verdad? Ya todo el triángulo rectángulo. Bien, ¿alguna duda o inquietud con el procedimiento? ¿Preguntas? Bueno, veo que no tienen dudas, entonces voy a asumir que sí están comprendiendo y espero que sí. Entonces yo ya voy a poder hacer lo siguiente. Ya voy a poder pasar a la conclusión. Entonces voy a la conclusión. Y la conclusión me ofrece el siguiente concepto, ¿verdad? Porque es ahí en donde nosotros vemos los conceptos, ¿verdad? Los conceptos fundamentales. Y bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a enumerar en la conclusión es que la ley de los senos dice que es una relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos, es decir, de triángulos que son oblicuos y que estos se van a estar relacionando con la longitud del lado y el ángulo opuesto. Y es por eso que si ustedes se dan cuenta, acá en los diferentes triángulos, el análisis se hizo respecto al ángulo opuesto. Por ejemplo, acá A, el lado A, relacionado con el ángulo A, que está opuesto. El lado C con el ángulo C. El lado B con el ángulo B, que están opuestos. Y ahora bien, nosotros sabemos que la forma general de la ley de los senos es la siguiente. Que la forma general para esta ley es A dividido el seno de alfa, que va a ser igual a B dividido el seno de beta, o que va a ser igual a C dividido el seno de gamma. Esa es la conclusión general que podemos dar. Y por supuesto, recordando de que siempre tenemos nosotros que, en primer lugar, recordar el criterio por el cual podemos utilizar la ley de los senos. Y acá el criterio es el siguiente. Primero, que tenemos que conocer dos ángulos, dos lados y un ángulo. Y en el segundo, dos ángulos y un lado. Y que fueron los casos que resolvimos. ¿Sí? Hay otra cosa. Notaron algo en la resolución, ¿verdad? En la sustitución de los datos. Notaron algo que también es fundamental que nosotros tenemos que observar al sustituir.
Primero, de que siempre tiene que haber una pareja. Y a la pareja, ¿a qué me refiero? A que tiene que haber que en una de las igualdades tiene que ir acompañado el valor del lado y su ángulo opuesto. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo vimos que venía completo 15 dividido el seno de 60. Es fundamental que tengamos una pareja para poder encontrar el lado de las demás, ¿sí? Eso es lo fundamental. Ahora veamos en este segundo ejemplo. Igual caso. Igual es el caso. Porque tengo acá 8 por el seno de 35. Aunque hay diferentes casos. No solo puede ser con la primera fracción. Quizás la que venga completa sea la segunda o sea la tercera, ¿sí? Y bueno, eso es lo único que tendríamos por el momento. Y pasaríamos al siguiente tema. Y por supuesto, mientras pasamos a la otra pizarra, necesito también comunicarles una cuestión. Como ustedes saben, nosotros siempre trabajamos un pequeño laboratorio antes de los parciales, ¿verdad? Y el laboratorio consiste en un formulario de Google, el cual cuando se ha trabajado se les ha dejado que lo resuelvan en un día entre la semana, ¿verdad? Y por supuesto que a ustedes les va a tocar en esta semana resolver ese laboratorio. Ahora lo que quiero saber es qué día les queda más factible a ustedes para poderlo resolver. Lunes, martes o miércoles o jueves. Y por supuesto también tomamos en cuenta que este formulario va a estar habilitado las 24 horas. Es decir, que si yo les habilito el formulario, por ejemplo, a las 7 de la mañana del día lunes, yo lo voy a estar deshabilitando el día martes hasta las 7 de la mañana. Con el propósito de que usted tenga tiempo, ya sea tiene tiempo en la mañana de resolverlo, lo haga en la mañana o lo haga en la tarde o lo haga en la noche o en la madrugada. No importa, el formulario va a estar habilitado. Es cuestión que ustedes ahí se pongan de acuerdo, me pongan en el chat qué día les queda más factible, o por ejemplo, si llegaran a necesitar 2 días también me lo pueden notificar y con gusto vamos a estar viendo cómo se les va a estar apoyando, ¿verdad? Entonces, pónganse de acuerdo en el chat mientras yo voy a continuar con el siguiente tema, que es resolución de situaciones con triángulo, con la ley de senos. Bien, ustedes ahí se ponen de acuerdo, o por ejemplo si... ¿Sí? Aló, gracias, Lick. Me va a disculpar, llegué muy tarde en la clase, Lick, no sé qué situación con mi teléfono o de la señal. Mire, Lick, perdón, está una pequeñita duda. Cuando usted habla de los triángulos que no son rectángulos, me imagino que ese es el nombre de los triángulos que usted está trabajando. Exactamente. Primero, Lick, los ángulos en sí suman 180 grados. Ahí siempre la suma de los ángulos internos va a ser de 180 grados. La diferencia es de que ahí en ese tipo de triángulos no hay ángulos rectos. Es decir, que usted puede tener cualquiera de los dos casos. Primero, los 3 ángulos pueden ser agudos, o en el otro caso en donde puede haber un ángulo obtuso y 2 agudos. En sí, la sumatoria de los ángulos internos es de 180 grados. Ajá, eso sí va a quedar para todos. Bueno, la otra ley, en relación a los lados, como que en esos triángulos no rectángulos, como que ahí no se aplica la ley de, ¿cómo se llama este señor? Pitágoras.
No, ahí ya no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, únicamente, Lick, gracias. Sí, recordemos que para ese tipo de triángulos, voy a regresar a mi pizarrón anterior, ¿verdad? Para este tipo de triángulos ya no se puede trabajar el teorema de Pitágoras ni tampoco se puede resolver con razones trigonométricas. Es por ello que se utiliza la ley de los senos. Porque si ustedes se dan cuenta, veamos acá en la sustitución, acá tenemos el caso en donde nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo en el caso acá tenemos dos ángulos agudos, ¿verdad? Dos ángulos agudos porque son menores a 90 grados. Y un ángulo obtuso porque es mayor a 90 grados. ¿Sí? Démonos cuenta. Por ejemplo acá. Tengo en este segundo caso tres ángulos que son... ¿Cómo se les dice? Que son tres ángulos agudos. Que al sumarlos, en teoría deberíamos de tener los 180 grados. Y si se dan cuenta, eso se cumple. ¿Sí? Lo que sí siempre va a quedar de ley que la suma de los ángulos internos va a ser de 180 grados. ¿Sí? Sí, ese es el duda que yo tenía, Lick, gracias. ¿Sí? En relación, como le digo, a los lados, ahí no, ya no se aplica la ley, o sea que no se puede resolver con el señor Pitágoras. No, ahí ya no. Ahí el teorema de Pitágoras ya no se puede utilizar. Únicamente, muy amable, licenciado. Muy bien, qué bueno. Y tampoco se pueden utilizar razones trigonométricas. Aquí, para este tipo de triángulos, o utilizamos la ley de los senos o bien la ley de cosenos. Pero la ley de cosenos la vamos a estar viendo hasta en la otra clase. Ahora bien, como estoy viendo que ya como que el tiempo se nos está yendo, entonces voy a hacer lo siguiente. Permítanme acá. Bien, voy a regresar a mi pizarra y voy a avanzar lo que pueda del siguiente problema, pero tomando en cuenta acá, tengo lo siguiente. Tenemos que resolver los siguientes problemas y acá en el inciso A, el problema de un resbaladero. Solo permítanme acá, vamos a copiar y tengo acá lo siguiente. Número 1. Dice que acá primero tengo el siguiente problema en donde dice que un resbaladero tiene 30 pies de longitud y 36 grados, vamos a corregir acá, 36 grados de inclinación con respecto al suelo. Dice que si la escalera mide 18 pies de largo, ¿cuál es la inclinación de la escalera y cuál es la distancia del inicio de la escalera? Entonces voy a subir acá la imagen del problema para que así nos demos la idea de qué imagen se trata, ¿verdad? Que es fundamental siempre las imágenes. Voy a subir acá. Voy a subirlo acá. Y vean, ahí está la imagen del resbaladero. Miren, esta es la imagen. La longitud del resbaladero, ya sabemos, es de 30 pies. La escalera va a medir 18 pies. Y va a tener un ángulo de inclinación respecto al suelo el resbaladero de 36 grados. Y nos preguntan cuál es la inclinación de la escalera. Y luego nos preguntan cuál es la distancia del inicio de la escalera, o sea, donde inicia la escalera, hasta el punto final del resbaladero. Es decir, que nos pide prácticamente la distancia, o mejor dicho, el lado B en este triángulo rectángulo. Perdón, en este tipo de triángulo. Es decir, sería un triángulo obtusángulos. Entonces acá, veamos, tenemos un problema número 2. El problema 2 tenemos lo siguiente.
Solo permítame un momento mientras vamos a... Vamos con la 2. Luego vamos a tener, y dice, Marco notó que se forma un ángulo de 15 grados desde el punto P en el suelo hasta la copa de un árbol, pero si avanza horizontalmente 20 metros hacia el árbol a un punto Q, el ángulo que se forma es de 25 grados. Y nos preguntan cuál es la altura del árbol. Entonces acá tengamos lo siguiente. Vamos a... Pegamos la imagen y acá tenemos la idea de cómo el árbol, o sea, de cómo primero se ubican en donde forma un ángulo de 15 grados, pero después se mueve horizontalmente 20 metros y luego forma un ángulo de 25 grados. Y como pueden ver acá, es un problema en donde se forman dos triángulos. Tenemos por acá un triángulo obtusángulo y también tenemos un triángulo rectángulo. O sea, aquí prácticamente nosotros podemos ver que se combinan dos tipos de problemas. Voy a mejor a dejar de compartir. La verdad es de que el tiempo se apremió. Nuevamente una disculpa porque definitivamente el tiempo de interrupción se me fue la luz y se fue el internet. En lo que me pusieron una recarga a mi teléfono, ¿verdad? Porque es ahorita de mis datos del teléfono que estoy trabajando porque el internet residencial se fue. Entonces, y al parecer no sé si va a regresar en este día. Entonces, aunque sea hasta donde pueda, voy a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces, no sé si ya se pusieron de acuerdo con respecto al día en que quieren que les deje el formulario para que puedan ustedes resolver. Este formulario va a ser prácticamente como un trabajo de repaso con los temas con la mayoría de temas que van a verse en el parcial, porque recuérdense que dentro de 8 días es el parcial. Aquí dice miércoles, de miércoles a viernes. Aquí dice, buenos días, ¿por qué no pedimos al IC tan siquiera 3 días para que en una hora resuelva una operación?